Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha descubierto uno de los yacimientos ocupados por humanos más antiguos de Norteamérica en el sur de Oregón. Juliet Smith, de NBC116, conversó con uno de los profesores para obtener más información. Durante décadas, los arqueólogos han contado una historia clara. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha descubierto uno de los yacimientos ocupados por humanos más antiguos de Norteamérica en el sur de Oregón. Los humanos llegaron a Norteamérica hace 13.000 años. El pueblo Clovis fue el primero y el último. ¿Y si se equivocaban? ¿Podrían los humanos haber pisado este continente miles de años antes de lo que nadie imaginaba? Bajo capas de ceniza volcánica en el desierto de Oregón y los huesos de animales extintos durante milenios, los arqueólogos han descubierto un yacimiento que podría hacer añicos un siglo de ortodoxia. Rimrock Draw podría albergar las huellas humanas más antiguas de Norteamérica, lo que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre los primeros habitantes del continente. ¿Cuán profunda es realmente la historia de los primeros americanos? El refugio oculto de Rimrock Draw no parece gran cosa. No es una cueva, no es un acantilado espectacular tallado por milenios de viento. Es un saliente poco profundo, esencialmente un labio de basalto que sobresale de una cresta baja, creando un refugio en un paisaje que de otro modo estaría expuesto. 3 metros de profundidad, 20 metros de largo, justo lo suficiente para bloquear el viento y protegerte de la lluvia. Pero lo que hace extraordinario a este sitio no es lo que se ve en la superficie, es lo que hay debajo. En 2011, el arqueólogo Patrick O'Grady, del Museo de Historia Natural y Cultural de la Universidad de Oregón, inició excavaciones en Rimrock Draw en virtud de un acuerdo de colaboración con la Oficina de Administración de Tierras. El equipo de O'Grady no esperaba hacer historia. Estaban llevando a cabo una metódica escuela de campo arqueológica. El CRDS ha establecido la Escuela de Campo Arqueológica Irlandesa para ofrecer a estudiantes de grado y posgrado la oportunidad de trabajar junto con estudiantes de formación en prospección, excavación y análisis en un yacimiento que mostró una prometedora dispersión superficial de puntas de proyectil con vástago occidental. Una tradición de herramientas muy antigua en la Gran Cuenca. Pero a medida que excavaban más profundamente, algo inesperado comenzó a emerger. Las capas de sedimentos dentro del refugio rocoso estaban notablemente bien conservadas, sin alteraciones de animales excavadores, raíces, ni la mezcla geológica que hace que tantos sitios antiguos sean poco fiables. La estratografía era clara y legible, capa tras capa de sedimento acumulado, cada una sellando la inferior como páginas de un libro cerrado. Cerca del fondo de un depósito de 3,6 metros, encontraron una línea de ceniza. No se trataba de ceniza de fogata. Era terra, ceniza volcánica de una erupción lejana. El equipo de O'Grady envió muestras para su análisis, y los resultados revelaron una identificación que dejó atónitos a todos. La ceniza provenía del Monte Santa Elena, no de la erupción de 1980. Con casi 3.000 metros de altura, el Monte Santa Elena es uno de los varios volcanes activos de la Cordillera de las Cascadas de Washington. Otros cruzaron las ismas de Panamá hacia Sudamérica, convirtiéndose en las llamas, alpacas y vunas. Los camellos se fueron, pero el linaje original permaneció aquí en Norteamérica. El último y más grande de estos camellos americanos originales fue el Camelops. Con más de 2 metros de altura, hasta los hombros y un peso aproximado de 817 kilogramos, se alimentaba de brotes y hojas a lo largo de la mitad occidental del continente, desde Alaska hasta Honduras, desde la costa del Pacífico hasta las grandes llanuras.
En 2015, un equipo dirigido por Peter Heinzmann, de la Universidad de California en Santa Cruz, analizó el ADN extraído de huesos de camelops de 75.000 años de antigüedad encontrados en una mina de grava del Yukón. Y los resultados desmintieron décadas de suposiciones. El camelops estaba más estrechamente emparentado con los camellos dromedarios y bactrianos del Viejo Mundo que con las llamas sudamericanas. Genéticamente hablando, era un camello auténtico, el camello original, y nunca había abandonado su hogar. El camelops desapareció hace aproximadamente 13.000 años, como parte de la extinción masiva que extinguió 38 géneros de grandes mamíferos en América. En la playa de Walali, en Alberta, Canadá, los arqueólogos encontraron el único yacimiento de carnicería de camelops previamente confirmado. Se encontraron huesos con marcas de corte claras y patrones de fractura junto con herramientas de piedra. El radiocarbono data de aproximadamente 13.300 años. Esta fue la evidencia directa más antigua de interacción humana con camellos americanos hasta Oregón. En 2012, un excavador voluntario llamado Chuck Moreland, veterano del proyecto Rimrock Draw desde su fundación, reconocible en el lugar por su cabello teñido de púrpura y su incansable ética de trabajo, estaba excavando en una de las unidades más profundas cuando notó algo en el sedimento. Un material color crema café que aparecía y desaparecía al raspar. Había pasado suficientes años en la Tierra como para saber qué era. Tera, ceniza volcánica. Raspaba a lo largo del límite del monte Santa Elena. La marca geológica databa de hace 15.800 años. Entonces, bajo la ceniza, su paleta atrapó algo más. Plaquetas delgadas, color crema, suaves al tacto, esmalte dental inconfundible, grandes fragmentos. Sabía lo que era, recordó Moreland más tarde. Pero me preguntaba, ¿de verdad es esto? Los fragmentos se identificaron como camelops, los dientes de un animal extinto hace 11 milenios, sellados bajo una capa volcánica más antigua que cualquier yacimiento de Clovis en el continente. Y los dientes no estaban solos. Se encontraron en asociación directa con herramientas de piedra y restos de obsidiana, las finísimas lascas que se producen al usar una herramienta. No se trató de una rotura natural, ni de un accidente geológico. El trabajo humano junto a los huesos de un animal que no se suponía que coexistiera con los humanos en esa época. La implicación fue inmediata e incómoda. Alguien había estado en este refugio rocoso con un camelops hace 15.800 años. Eso por sí solo desbarató la cronología de Clovis en casi 3.000 años. Pero el equipo necesitaba cifras más precisas. En 2018, y de nuevo en 2023, Thomas W. Stafford Jr. de Stafford Research y John Sin de la Universidad de California, Irvine. Dos de los especialistas en radiocarbono más respetados de la arqueología norteamericana. Los resultados datan de 18.250 años antes del presente. 18.250 años. Eso es más de 5.000 años antes de Clovis. 5.000 años antes de que, según el libro de texto, alguien pisara este continente. Para ponerlo en perspectiva, la diferencia entre estas fechas y el horizonte de Clovis es aproximadamente la misma que entre la construcción de la Gran Pirámide y la caída de Roma. Ese es el tiempo que estuvo perdido el modelo antiguo. Y las herramientas de piedra y las lascas no se encontraron al mismo nivel que los dientes datados. Se encontraron debajo, a mayor profundidad en la estratografía, más antiguas según las leyes de la superposición.
Lo que esté debajo es anterior y las herramientas estaban debajo. Patrick O'Grady fue cuidadoso con su lenguaje. No se trata tanto de que tengamos fechas tan antiguas, dijo, sino de que estamos obteniendo resultados consistentes. La consistencia importa en arqueología. Una sola fecha anómala puede descartarse. Un patrón no. Y en Rimrock Draw, el patrón se repetía capa tras capa, herramienta tras herramienta, fecha tras fecha, todas apuntando en la misma dirección. Más profundo, más temprano, antes. Pero aún quedaba una prueba más en el laboratorio, y era la más difícil de justificar. Herramientas, sangre y pruebas. Entre los artefactos recuperados bajo la capa de ceniza del Monte Santa y Helena, se encontraban 2 raspadores de piedra elaborados con agota naranja, un silicute criptocristalino que no se encuentra de forma natural en el yacimiento de extracción de la roca del borde. Este es un detalle crucial que distingue un hallazgo potencialmente interesante de uno verdaderamente significativo. Cuando una herramienta de piedra está hecha de material local, como obsidiana recogida cerca del refugio, por ejemplo, indica que alguien estuvo allí. Pero cuando una herramienta está hecha de piedra, que tuvo que ser transportada desde otro lugar, indica algo más. Indica que alguien viajó, que alguien seleccionó este material deliberadamente, conociendo sus propiedades de fractura, su capacidad de desgaste de los bordes y su idoneidad para la tarea que se avecinaba. Que alguien planeó. El primer raspador de ceniza naranja se encontró en 2012. El segundo se encontró en 2015 y se enterró aún más profundamente en la ceniza, más abajo en la estratografía, lo que significa que es más antiguo. Ambos eran finamente elaborados, no lascas toscas y oportunas extraídas en un momento de necesidad, sino herramientas cuidadosamente talladas con filos trabajados deliberadamente. Un raspador como este está diseñado para una tarea específica: procesar pieles de animales, limpiar la carne de los huesos, preparar material para su uso. Estos son productos de una tradición, de un conocimiento transmitido de persona a persona. No se crea una herramienta como esta la primera vez que se intenta. Se aprende. Pero el verdadero avance no provino de la forma de la herramienta, sino de lo que aún quedaba en su superficie. La técnica se llama análisis de residuos proteicos y funciona según un principio tomado de la ciencia forense. Cuando se utiliza una herramienta de piedra para cortar, raspar o procesar un animal, trazas de proteína sanguínea pueden quedar atrapadas en las grietas y poros microscópicos de la superficie de la piedra. Estas proteínas, si se protegen de la erosión enterrándolas en sedimentos estables, pueden sobrevivir miles de años. En el laboratorio, las proteínas se extraen y analizan mediante un método llamado inmunoelectroforesis cruzada, CIE, que funciona mediante el emparejamiento de antígenos proteicos desconocidos con anticuerpos específicos de la especie conocidos. Si las proteínas reaccionan, se obtiene una coincidencia, a menudo identificable a nivel familiar. El mismo principio básico que permite a un laboratorio forense determinar de quién es la sangre presente en un cuchillo, permite a un laboratorio de arqueología determinar qué animal fue procesado con una herramienta de piedra hace 15.000 años. El residuo proteico en el raspador de extracción Rimrock de 2012 dio positivo. La identificación de la especie es Bison antiquus. Este animal se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. Sus proteínas sanguíneas se encontraban en una herramienta de piedra enterrada bajo ceniza volcánica en un refugio rocoso de Oregón. Piense en el significado de esa convergencia. Una herramienta de piedra elaborada con material no local, traída a este sitio por alguien que la eligió.
encontrada bajo una capa de ceniza volcánica, datada independientemente hace 15.800 años, en asociación con los dientes de Camelot. El radiocarbono, datado 18.250 años antes del presente, contiene el residuo proteico de una especie extinta de bisonte en su filo. Esa no es una sola línea de evidencia, son 4 líneas independientes: la geología, la datación por radiocarbono, la obtención de materiales y la bioquímica convergen en la misma conclusión. Alguien estuvo aquí, fabricaron herramientas, cazaron, procesaron cadáveres de animales. Lo hicieron miles de años antes de la supuesta existencia de cualquier cazador de Clovis. Ahora bien, el análisis de residuos proteicos no está exento de críticas. Algunos investigadores han cuestionado la fiabilidad de la identificación inmunológica en muestras antiguas, señalando la posibilidad de reacciones cruzadas entre especies relacionadas o la degradación de proteínas con el tiempo. Un estudio de 2009 reveló que, en experimentos controlados, un laboratorio comercial que realizaba CIE solo podía realizar identificaciones correctas en el 37% de las muestras. Esta es una preocupación legítima, y el equipo de O'Grady lo sabe. Por eso, la evidencia proteica no es la única en Rimrock Draw. Concuerda con la estratografía, la datación terrestre, los resultados de radiocarbono y el devotaje de obsidiana. Cada línea de evidencia apoya independientemente la misma conclusión. Si se elimina cualquiera de ellas, las demás se mantienen. La Oficina de Administración de Tierras resumió cuidadosamente los hallazgos. Los descubrimientos en el sitio incluyen herramientas de piedra y fragmentos de dientes de mamíferos extintos de la era Pleaene. Pero la comunidad científica captó el mensaje subyacente. Como reconoció el arqueólogo Scott Thomas de la Oficina de Administración de Tierras, estas afirmaciones serán analizadas minuciosamente por los investigadores. Dicho esto, los primeros descubrimientos son prometedores, y O'Grady sabía exactamente cómo sería ese escrutinio. Mucha gente no quiere creer que exista algo más antiguo que Clodoveo, dijo, y es algo omnipresente en la arqueología. Simplemente, mucha gente no acepta los nuevos datos. ¿Cómo se puede rebatir eso? De verdad que no se puede. No se puede rebatir la resistencia, pero sí la evidencia. Y en Rimrock Draw, la evidencia se acumula constantemente. Cada pieza es más difícil de descartar que la anterior. El raspador no solo te dice que alguien estuvo aquí, te dice qué hacían. Estaban arrodillados en el refugio, trabajando una piel o descuartizando un cadáver, arrastrando un borde naranja de agot por el flanco de un animal que no viviría mucho más en esta tierra. Y cuando terminaron, dejaron la herramienta y 17.000 años de ceniza volcánica y sedimentos del desierto la enterraron hasta que la paleta de Chuck Moreland la sacó a la luz. Pero las herramientas y la sangre eran solo una parte del rompecabezas. Porque la pregunta más profunda no era solo cuándo llegaron estas personas, sino cómo llegaron. Y la respuesta a esa pregunta desmantela todo el marco sobre el que se construyó la arqueología estadounidense. Problema de la barrera de hielo. Este es el problema que el primer modelo de Clovis nunca resolvió por completo, y el que el dibujo de Rimrock hace imposible de ignorar. La historia habitual dice que los humanos entraron en Norteamérica a través de un corredor sin hielo, una estrecha franja de tierra habitable entre las capas de hielo Laurentide y Cordilleran, que recorre aproximadamente el frente oriental de las montañas rocosas a través de lo que hoy son Alberta y Montana. La idea tiene raíces profundas. En 1933, W. A. Johnston, del Servicio Geológico de Canadá, fue el primero en proponer que un paso entre los glaciares de montaña y el hielo continental podría haber servido como ruta de viaje desde Bingia hasta las Grandes Llanuras.
2 años después, en 1935, el geólogo Ernst Antevs acuñó el término «corredor sin hielo», una frase que dominaría la teoría de la migración durante los siguientes 80 años. El concepto era elegante. A medida que las capas de hielo se retiraban al final del último máximo glacial, este corredor supuestamente se abría como una puerta, permitiendo a los humanos caminar hacia el sur, hacia el interior del continente. El descubrimiento de las puntas Clovis, cerca de Clovis, Nuevo México, en 1932, que datan de hace aproximadamente 13.400 años, pareció confirmarlo. El tiempo y la geografía encajaban. Caso cerrado, salvo que el tiempo no encajaba. No cuando realmente se data el hielo. En 2022, un equipo dirigido por Jory Clark, de la Universidad Estatal de Oregón, que incluía a Dylan R.D.E. y Louise Gallom, del Imperial College de Londres, publicó un estudio histórico en las actas de la Academia Nacional de Ciencias que, en efecto, descartó la hipótesis del corredor. El equipo recolectó 64 muestras de exposición superficial de beryllium-10 en 6 sitios que abarcan 1.200 kilómetros a lo largo de la zona de sutura cordillerana, Laurentide en Alberta y Columbia Británica, la línea exacta donde se fusionaron las 2 capas de hielo. Al medir la exposición a los rayos cósmicos de las rocas transportadas por los glaciares que descansan sobre el lecho rocoso, se pudo datar con precisión cuándo fueron descubiertas por primera vez por el hielo en retroceso. Como resultado, el corredor sin hielo no se abrió por completo hasta hace aproximadamente 13.800 años, con un margen de error de más o menos 500 años. Esta es una cifra precisa que desmiente el modelo antiguo. Pero el problema va más allá del hielo físico. Incluso después del retroceso de los glaciares, la tierra que dejaron atrás no era habitable. Era un páramo, roca erosionada, til glaciar, lagos de agua de deshielo sin ecosistemas establecidos. En 2016, Mikkel Peterson y sus colegas publicaron una investigación en Nature, analizando ADN ambiental antiguo de núcleos de sedimentos lacustres dentro de la ruta del corredor. Sus hallazgos demostraron que el corredor carecía de las comunidades vegetales y animales necesarias para sustentar la migración humana hasta hace mucho más de 12.600 años. Sin forraje, sin casa, sin leña para combustible. Un corredor solo de nombre. Un tramo de 1.000 millas de desierto biológico entre 2 paredes de hielo en retroceso. Dylan R.D.E., uno de los coautores del estudio de 2022, lo expresó sin rodeos. Hemos cerrado la puerta al corredor sin hielo. Ahora, comparemos esas fechas con lo que sabemos. Cooper's Ferry, en Idaho. La ocupación humana data de hace aproximadamente 16.000 años. Monteverde, en Chile, hace al menos 14.500 años, en el extremo opuesto del hemisferio. Cuevas de pez azul en el Yukón. Huesos de animales descuartizados que datan de hace aproximadamente 24.000 años y Rimrock Draw, 18.250 años antes del presente, con herramientas encontradas a mayor profundidad. Todos y cada uno de estos sitios son anteriores a la apertura del corredor. Todos y cada uno. Los humanos en estos sitios no caminaron entre 2 capas de hielo. Las capas de hielo aún se tocaban. Entonces, ¿cómo llegó la gente a Oregón? Esta es la pregunta que ha reestructurado todo un campo. Porque si los humanos estaban en el interior de Norteamérica antes de la apertura del corredor sin hielo, y la evidencia geológica ahora indica que sí, entonces no lo atravesaron.
Carreteras de algas, y eso permite que las algas realicen el trabajo de sustentar el ecosistema más grande. Hace unos 16.000 años, y posiblemente antes, esta ruta costera estaba prácticamente despejada y completamente a nivel del mar. Investigaciones paleocenográficas recientes, publicadas en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, han modelado las condiciones a lo largo de esta ruta y han descubierto que, durante ciertas ventanas de la llanura terminal, era posible el desplazamiento costero hacia el sur. Los investigadores incluso propusieron un concepto complementario: una autopista estacional de hielo marino a lo largo del Golfo de Alaska, donde el hielo invernal podría haber proporcionado una plataforma para la movilidad y el acceso de los mamíferos marinos, complementando los viajes en barco durante los meses de verano. La autopista de las algas no requiere un único cruce dramático ni una sola ruta. Requiere exactamente el tipo de comportamiento adaptativo de seguimiento de recursos que los cazadores-recolectores marítimos han demostrado en todo el mundo. Durante los períodos más intensos de desglaciación, el nivel del mar subió a un ritmo de 40 a 50 milímetros por año, más de 10 veces más rápido que el ritmo actual. A lo largo de 3 siglos, esto representa casi 15 metros de ascenso vertical. Y las costas que habrían ocupado los primeros americanos, sus campamentos, sus confinamientos, sus embarcaderos y sus plantas de procesamiento quedaron sumergidas, no solo sumergidas en la línea de marea, sino sumergidas por 18, 24 y 30 metros de agua, empujada millas mar adentro, desde la costa moderna. Por eso la evidencia arqueológica directa de la migración costera es tan escasa. Refugio rocoso, conocido como Refugio Rocoso. Rimrock Draw. Este es un yacimiento paleoindio al aire libre, lo que significa que sus primeros habitantes aprovecharon su protección. Pero la excavación de Rimrock está lejos de terminar. Cada capa de tierra, cada fragmento de piedra, es un mensaje de quienes caminaron por estas tierras hace 18.000 años. Y las capas más profundas, las historias más antiguas, permanecen enterradas, esperando. ¿Qué secretos yacen bajo el lecho rocoso? ¿Qué capítulos de la historia humana se han perdido en el tiempo, la ceniza y el océano? Y si los primeros americanos estuvieron aquí mucho antes de lo que imaginábamos, ¿qué más podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre la historia humana? La excavación ha comenzado, pero la historia completa, la que se remonta más allá de la memoria misma, sigue ahí fuera, justo bajo nuestros pies, esperando a que alguien la desentierre.